idea que quiero compartir. Sé que es un texto que habéis leído muchas veces y os voy a lanzar ya el título de la predicación. Venga, que tengo ganas. El título de la predicación es Hacia un nuevo nivel. ¿A qué mola? ¿Sí? Lo voy a hacer así, mira. Hacia un nuevo nivel. Está bien, ¿a que sí? Suena bien, suena bien. Pero ¿cómo llegamos hacia un nuevo nivel? Vamos a ver si nos gusta cómo llegamos hacia un nuevo nivel espiritual. Me gustaría que me acompañaseis a Marcos, capítulo 1, y en los versículos del 16 al 20, Marcos 1, del 16 al 20, antes de que lo empecéis a leer, os voy a hacer un breve resumen de esta parte, de este apartado. En el capítulo 1 tenemos el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, y ya a partir del versículo 14 del capítulo 1 tenemos a Jesús comenzando su ministerio, y comenzando su ministerio en Galilea. Ahora, hay una parte aquí que sí que me gustaría leer, que es los versículos del 16 al 20. Dicen los versículos de este capítulo 1, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que arreglaban las redes. Y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y le siguieron. ¿Vale? Así que esta parte es importantísima, porque Jesús acaba de elegir a 4 de sus 12 discípulos, y además 2 parejas de hermanos, son 2 hermanos. Tenemos por un lado a Simón y a Andrés, y por otro lado tenemos a Zebedeo y a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, los famosos hijos del trueno que les llamaban, ¿sí? Bien. Ahora, es curioso que si continuásemos leyendo este capítulo 1, veríamos que una de las primeras cosas que Jesús hace cuando comienza su ministerio es, lógicamente, predicar el Evangelio, expulsar demonios, milagros, y comienza a llamar a sus discípulos. Primero llama a estos 4 y luego llama al resto, hasta los 12. Ahora, ¿por qué he titulado esta predicación Hacia un nuevo nivel espiritual? Porque en muchas ocasiones en la vida nos gusta estar en el nivel, pero no nos gusta pasar por el proceso que nos lleva al nivel. O sea, quiero estar en el 5.º piso, pero no me apetece subir las escaleras hasta el 5.º piso. Estoy cansado. ¿Me entendéis? Quiero estar aquí, me gustaría que el Señor me llevase a otras cosas, a un nuevo nivel, a cosas más grandes, a emprender otras cosas para su reino, otro propósito, pero no me gusta tanto el proceso de... Y el texto fundamental realmente en el que va a girar toda la predicación es un texto maravilloso que habéis leído muchas veces y está en Marcos 4. Quería leer esto de los discípulos para que entendáis ahora algo. En Marcos 4 ya Jesús ha llamado a los otros hasta los 12. Ha llamado primero a los 4 y luego hasta los 12 discípulos. Y fijaos, en Marcos 4 hay algo muy interesante. Marcos 4, los versículos, lo voy a leer en esta versión mía, del 35 al 41 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, le llevaron en la misma barca donde estaba, y otras barcas iban con él. Se levantó una gran tempestad de viento y las olas azotaban la barca, inundándola hasta tal punto que se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te preocupas si perecemos? Esta versión dice: no tienes cuidado, sí. Entonces él se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Cesó el viento y sobrevino la calma, y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿No tenéis fe?
Entonces sintieron un gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fijaos, le han visto hacer milagros, le han visto expulsar demonios. Él mismo les ha llamado y les ha dicho que dejen su labor, en este caso a los 4 primeros que llama, que eran pescadores, que dejen las redes, que lo dejen todo, que le sigan. Pero aunque los discípulos han visto milagros y cosas de Jesús porque están con él, todavía no terminan de conocerle. Porque fijaos, dice: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y me quiero centrar en la invitación que Jesús les hace a los discípulos de venir con él a la barca y de subir a la barca para pasar al otro lado. Porque ¿de quién es la iniciativa? ¿De los discípulos que dicen: venga, vamos, maestro, vamos a pasar a la otra parte? No. Y ahora entenderéis. Es Jesús el que les dice, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. O sea, hay una invitación, y es una invitación intencional. Vamos al otro lado, subid a la barca conmigo, vamos al otro lado. Y fijaos, los discípulos en esta parte, quiero que prestes atención, porque si te pierdes aquí ya no vas a entender nada de lo que te voy a contar en las siguientes 2 horas. No voy a estar 2 horas. Ah, estáis despiertos, ¿no? Los despiertos digan amén. Los dormidos digan aleluya. Entonces, los discípulos reciben una invitación de subirse a la barca. Pero no le preguntan a Jesús, no le dicen: pero maestro, ¿y dónde vamos? Maestro, ¿y vamos a tardar mucho en volver? Pero, ¿y qué vamos a hacer allí? No le dicen nada. Jesús les invita, les dice: pasemos al otro lado. Y ellos, pobrecicos inocentes, pues claro, oye, confiando, claro, se suben en la barca. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se suben, dice el texto, que se levantó una gran tempestad de viento y de olas que azotaban la barca, inundándola de tal manera, o sea, no chispeaba un poquito, ¿vale? O sea, no llovía así un poquito, tormentita de verano, no. Dice que era una pedazo de tormenta inundando la barca hasta tal punto que se anegaba. Otros evangelistas añaden que hasta su vida corría peligro. Ahora lo veremos, ¿no? Entonces, inmediatamente al subir en la barca ocurren 2 cosas. Ocurre que se desata una gran tormenta, ocurren 2 cosas increíbles. Se desata una gran tormenta y la otra cosa increíble que ocurre es que Jesús se duerme. De verdad, poneos un momento. Yo es que siempre que leo los textos bíblicos me pienso que soy uno de los discípulos, ¿no? Por ejemplo, me pienso que soy el discípulo, me pienso que soy el paralítico al que curan, me pienso que soy, no sé, uno de los ladrones de la cruz, aunque ese no nos gusta ser, ¿no? El que rechazó a Jesús. Bueno, pero que me meto en la piel del personaje, ¿no? Y entonces yo pienso y digo: vale, si yo fuese uno de los discípulos y Jesús me ha pedido que me suba a la barca, pues yo confiadamente me subo en la barca. Y claro, no le pregunto qué vamos a hacer ni a qué hora vamos a volver, yo me subo. Y cuando me he subido, claro, ocurre algo increíble. Y lo primero que ocurre es que una gran tormenta, una tormenta que no esperábamos, porque dice que de pronto se desató una gran tormenta. Claro, si hubiese empezado a llover desde el principio, quizá los discípulos habrían dicho: maestro, no está el día como para navegar, ¿sabes? Y si vamos al otro lado otro día, ¿qué te parece? No, nada parecía indicar que se iba a desatar una tormenta. Nada parecía indicar que iba a explotar una bomba, ¿me entendéis? Ellos confiadamente se suben y ocurren 2 cosas increíbles que ninguno de nosotros nos habríamos imaginado. Tú imagínate que eres Pedro o que eres su hermano Andrés o uno de los que iban, alguno de los que iban. No te vas a imaginar. Mira, lo que no te vas a imaginar es que se va a desatar una gran tempestad. Pero lo que menos te vas a imaginar todavía ya es que encima Jesús se va a echar una siestecica. O sea, imaginaos el momento: truenos, relámpagos, el agua cayendo, de noche, porque dice cuando llegó la noche. O sea, encima nos llevas a navegar de noche. Es que Jesús, tienes un sentido del humor que de verdad, o sea, de noche, a mí personalmente me parece impresionante.
Porque a mí es verdad que las tormentas me dan miedo, no me gustan. O sea, yo estoy dentro de mi casa y empieza a llover y estoy... ¿Sabes? Yo esas tormentas tropicales que Rodrigo, el pastor, dice, uy, empieza a llover así muchísimo, pero que se cae la casa al suelo, y él dice, guapísimo, creo que me voy a ir a correr ahora, me voy a poner las zapatillas y me voy a ir a hacer 12 kilómetros. Y yo le miro con cara de, pero tú estás mal. O sea, ¿a quién se le ocurre? Pues a él le encanta. A mí las tormentas, pues a ver, pues no es que me encanten, me gustan, soy de costa, no me gustan las tormentas. Pero ya si me dices que es una tormenta en el mar, imaginároslo de verdad. Y encima ya si me apuras de noche y ya para darle ya más vuelta al tornillo, Jesús se me duerme. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Así que dice en Mateo 8:24, vamos a leer en Mateo 8, que está muy bien cómo lo refleja Mateo. Dice Mateo 8:24, es muy interesante, mira, Mateo 8:24 dice, a ver si lo encuentro, Mateo 8:24. Esperaros, que no lo encuentro. ¿Qué prisa tenéis? Si hasta las 5 o las 6 que nos vayamos. Dice, de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Él dormía. Él no tenía ningún problema. Él estaba durmiendo. Y los discípulos desesperados. Ahora yo te pregunto, ¿cómo estarías tú? Venga, sí, vamos a ser sinceros. Humanamente hablando, a mí a priori me dice Jesús que me suba en una barca y es de noche y ya tragaría saliva. De noche al mar, pero como voy con Jesús, pues bueno. Pero ya si me dices que se desata tormenta y que Jesús se duerme, pues es que se me acaban las posibilidades ya. Así que Jesús se durmió. Y os he leído la versión de Mateo y de Marcos, pero fijaos en Lucas lo que dice, que una tempestad con fuertes vientos se desató, de manera que las olas anegaban la barca y los ponía en peligro. Lucas añade esto, porque he comparado los 3 evangelios, cómo lo reflejan, y Lucas dice, y los ponía en peligro. Ahora, esta situación de la tormenta, de Jesús, que se duerme, que vamos, que es de noche, que de repente todo, es como la vida. De repente todo está tranquilo, todo va bien, hace sol, me voy a la playa, saco mi esterilla, pero de repente se desata una tormenta. Una tormenta que no esperábamos. Ahora, ¿cómo actúas tú cuando de repente esa tormenta que se ha desatado es un problema, es una situación, es una circunstancia que no esperabas y crees que Jesús está dormido en tu situación? ¿Pensáis que es bueno, que es sano? ¿Pensáis que a Dios le agrada que nosotros pensemos que Él en medio de mi tormenta, que Él en medio de mi situación, que Él en medio de mi circunstancia, que Él en medio de mi problema está dormido? Ahora, también os pregunto otra cosa. Bueno, la voy a preguntar después. Ellos no esperaban la tormenta. Ellos quizás esperaban navegar, bueno, pues por la noche con Jesús, jiji, jaja, hablamos un ratito, todo va a ir bien y vamos a pasar al otro lado. Tampoco entendemos muy bien por qué Jesús nos ha dicho que pasemos al otro lado. Ahora vamos a entender qué es lo que ocurre al otro lado. Pero yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿para ti qué es más importante? Atiende, ¿para ti qué es más importante? ¿Que la tormenta pase pronto? Que pase pronto esto. ¿O que pases la tormenta junto a Él? Hombre, humanamente diríamos, hombre, las dos cosas. ¿A quién le gusta sufrir? Pues las dos cosas, ¿no? Vale, pero si te diese a elegir una,
Claro, que la tormenta pase pronto, que pase. O pasar la tormenta con Él. Mira, somos afortunados. ¿Sabéis cuánta gente hay en este mundo atravesando tormentas, dificultades, problemas como los tuyos? No, incluso peores y sin Jesús en su barca. Mira, yo prefiero tenerle, aunque vaya dormido, que no tenerle, ¿eh? Porque Él como humano, Jesús se durmió, estaría cansado. O sea, ¿os olvidáis que Jesús tenía un hábito maravilloso que era levantarse de madrugada a orar? Por eso el pastor os ha citado a las 5, para que nos parezcamos nada. Pero él tenía un hábito de levantarse a las 5 de la mañana y durante todo el día no paraba. Él era humano, él era 100% Dios, pero también 100% humano. Bueno, pues se sube a la barca y oye, y se duerme. Sí, se durmió. Ahora, yo os pregunto, ¿no se estaba enterando de lo que estaba pasando? ¿O es que se hacía el dormido? Como cuando voy a despertar a mis hijos a las 7:30 para ir al colegio, que se hacen así como los dormidos, así porque no quieren ir al cole, pero yo sé que están despiertos. No, Jesús estaba dormido. Pero aunque él estaba dormido, humanamente hablando, su cuerpo estaba descansando en ese momento, a él, o mejor dicho, él no era ajeno a lo que estaban pasando los discípulos. De hecho, él lo sabía desde el principio, antes de que les dijese, subid, vayamos al otro lado. Él ya sabía todo. Sabía que se iba a desatar la gran tormenta, sabía que las olas iban a inundar la barca, sabía que los vientos tal, sabía que los discípulos se iban a asustar, sabía que hasta él mismo se iba... O sea, sabía todo porque es Dios. Vale, ¿y esto qué quiere? O sea, esto para mí, ¿qué quiere decirme? Me gustaría que reflexionemos, porque todos en la vida tenemos problemas. Y me gustaría que lo viésemos por el lado de soy afortunado, porque le tengo en mi barca. Me da igual si va dormido, si va despierto, si va haciendo el pino. Es que eso me da igual cómo vaya Jesús. Lo que me importa es que Él va en la barca conmigo. Porque ya no es tanto cómo Él va, sino quién es Él. Te lo voy a repetir otra vez. Ya no es tanto cómo Él viene en la barca. A ver, Jesús, ¿tú estás en condiciones aquí de echarme un cable? Porque ahora mismo estás dormido. ¿Ahora qué pasa? ¿Nos morimos todos? ¿No estás en condiciones de ayudar? Para esto nos has hecho subir aquí, para que nos muramos aquí como si fuésemos... ¿Para esto? Es que a mí me da igual cómo Él esté. A mí lo importante, lo que a mí me tiene que llenar y lo que tiene que capturar mi corazón es que Él está. Y saber quién es el que está. De verdad, reflexionemos en esto. De hecho, os invito a que en casa reflexionéis en este pasaje. Hay mucha gente en este mundo, en medio del mar, con su barca inundándose, sin rumbo, a la deriva, sin saber a dónde van y encima sin Dios. Hay tantas barcas anegándose ahora mismo, hay tantos matrimonios anegándose, hay tantas familias, hay tantas situaciones. Y dices, pues igual que yo, si nosotros estamos destrozados. Lo que tú quieras imaginarte, pero Jesús está en tu barca. La situación no es comparable. En tu barca está Él, en la de otro no. Pobrecillo el otro, háblale de Dios. Pero en la tuya está Jesús. Y eso cambia la situación por completo. Por completo. Porque Él está. Así que Jesús tenía algo muy importante que enseñar a sus discípulos. Y dice Marcos 4:38, dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y los discípulos le despertaron y le dijeron, ¡Maestro! O sea, no le dijeron, Maestro, perdona que te moleste, Maestro, mira, es que yo un poquito, ¿sabes? ¿Qué ha pasado aquí? No, o sea, de verdad. O sea, meteros en el personaje. La Biblia, la palabra de Dios es para que te metas en el personaje, como si tú fueses un actor de estos de Chosen. Está guapa la serie esta, ¿eh? Bueno, sabéis que hay cosas en esa serie que no son
bíblicas al 100%, eso tengo que decirlo también, ¿vale? Pero como conocemos la Biblia, ¿a que sí que la conocemos? Conforme va saliendo la escena dices, esto no está, esto sí está, uy, qué bien han hecho esto, uy, qué bien hace este personaje, pues está muy bien. Mira, se ríe Valeria. ¿Pero a qué es verdad? Claro. Ahora, si no conoces la Biblia dices, hola, esto pasó, anda, oye, pues no sabía yo que Pedro había perdido un bebé. ¿En la Biblia lo pone en algún sitio? No, no lo pone. No lo pone. De hecho, tampoco, vamos, hasta donde yo sé, no pone ni el nombre de su mujer. Pues la serie dice que su mujer se llamaba Edén. ¿Edén qué significa? Lugar de las delicias, paraíso. Vale, bien. Estáis ahí, muy bien, así me gusta. Bueno, volviendo. Dice Marcos 4:38 que él estaba en la popa, le despertaron, durmiendo sobre un cabezal, le despertaron y le dijeron, ¡Maestro! ¿No te importa si nos morimos aquí hoy? ¿Pero qué haces? No le dijeron qué haces, pero su actitud sería de, pero maestro, ¿no te importa? ¿Cuántas veces has orado en esa dirección? Venga, seamos sinceros, yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Señor, ¿no te importa? ¿No te importa lo que me pasa? Parece que estás dormido. Pero como leo la Biblia, o la leemos, yo te pregunto, ¿pero es posible que se duerma Dios? Dices, a ver, te estás contradiciendo, acabas de decir hace un momento que Jesús se duerme. Sí, se duerme, pero a ver, sígueme un poquito el hilo, vamos un poco más allá. ¿Es posible que Dios se duerma? Dice el Salmo 121, versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ciertamente no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Así que mira, aunque Jesús haya pegado una cabezadita, pues mira, que él haya sentado bien, de verdad. Pero yo sé que en realidad él no está dormido ante mi situación. Él se está enterando perfectamente de todo. Y cuando los discípulos van y le dicen, maestro, ¿no te importa que perecemos? Jesús dentro de sí pensaría, pero si me estoy enterando de todo. Si me he enterado desde el principio. Si yo sabía que la tormenta venía. Por eso os he llamado a estar en la barca conmigo. Ahora, había que pasar una lección de fe. Humanamente Jesús estaba dormido, pero en su forma divina no. Si dice la palabra del Señor que Él es el Verbo, en el principio era el Verbo. Él era, o sea, Él es, Él está desde el principio. Él sabe todo. ¿No se va a enterar entonces que vamos a pasar por una tormenta? Sí, y el Señor ya sabía que iba a venir esta tormenta en tu vida. Y quizá el enemigo te dice, pues vaya Padre Celestial tienes, que en lugar de librarte de la tormenta, te dice que te subas a la barca con Él. Y encima coge y se duerme, oye, no responde a tus oraciones. Vaya Padre Celestial tienes. O sea, ¿a quién se le ocurre? Es como si, no sé, si os invito a mi casa a comer y en lugar de serviros la comida digo, bueno, señores, que Dios os bendiga, pero yo me voy a la cama. Ahí tenéis la nevera. Quedaría un poco mal, ¿no? Pensadlo, es un ejemplo un poco que me ha venido ahora. No, vamos a ver, si yo te hago una invitación, se supone que la invitación te la hago porque te voy a dar algún tipo de, no sé, de bienestar, te voy a cuidar, te voy a bendecir, Pero hombre, invitarte y luego decirte, ahí tienes la sartén, hazte tú el filete, mi hijo se ríe, pero Jesús no les estaba diciendo, venga, subid a la barca, que cuando subáis, ala, os vais a quedar ahí, es que os quiero asustar un poco. No, Dios no trabaja así. Él sabía todo desde el principio y quería darles una lección de fe. Hay uno por ahí que tiene prisa, está pitando. Pero mira, ¿sabes? A los discípulos no les vale que Jesús esté. No les sirve que Jesús esté, porque está dormido. Es como estar dormido, no puedes hacer nada. No me vale que estés,
porque no estás en tu pleno rendimiento. Y Jesús les da una lección, y es una lección de fe. Mirad, acompañadme en Marcos 4:40, dice, Marcos 4:40, si os fijáis, vais a leer que en estos 3 versículos que vamos a leer ahora, habla de fe. Marcos 4:40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Es decir, ¿por qué estáis así llenos de miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Siguiente, Mateo 8:26. Mateo 8:26. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y último, Lucas 8:25. Lucas 8:25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Como diciendo, yo estaba dormido aquí tranquilamente y porque me veis dormido pensáis que ya no tengo el poder para ayudaros en esta situación. Entonces pensáis que solamente puedo actuar según lo que vosotros pensáis de mí. ¿Me estáis siguiendo? Vosotros pensáis, tanto a los discípulos como a nosotros, que solo puedo actuar cuando actúo según tus parámetros, los de tu cabeza. Por eso acudieron así desesperados a Jesús, a decirle, maestro, no te importa, que perecemos. Y es que me imagino hasta algún discípulo tragando agua. Si dice que la barca se estaba negando. Y como humanos habríamos hecho lo mismo. Ahora, en las situaciones que vivimos cada día, lo suyo sería que cuando vemos que estamos viviendo la situación muy humanamente, pongamos los pies sobre la tierra y digamos, vale, estoy teniendo mucho miedo, vale, veo que la situación se me va de las manos, vale, veo que el agua empieza a entrar, vale, veo que la tormenta cada vez está peor, vale, soy consciente, pero no me voy a dejar llevar por lo que veo. No me voy a dejar llevar por lo que me está rodeando. No me voy a dejar llevar por mi humanidad. Me tengo que dejar llevar por mi confianza en Él. Entonces quizá ir a despertarle y decirle, maestro, que mira cómo estamos. O maestro, ¿qué hacemos? ¿Saltamos al agua o qué? No sé, ¿qué hacemos? Pero cambia la cosa, porque el no te importa que perecemos es ¿para qué nos has elegido? O sea, hemos dejado nuestros trabajos, éramos pescadores, llevábamos el pan a nuestra casa, ahora de predicar el evangelio no ganamos un duro, entonces realmente ¿para qué nos has llamado? Te hemos visto hacer milagros, sanar enfermos, hacer todo para los demás y nosotros ahora nos llamas aquí a una barca a morirnos de miedo, de frío, de noche y encima te duermes. ¿No te importamos o qué? Para Jesús tuvo que ser, la Biblia no lo refleja, pero para Jesús tuvo que ser triste y doloroso ver que sus discípulos no estaban confiando en Él. Pero claro, aquí hay un toque importante. El texto nos da un dato que puede que nos haga entender todo. Dice en la última parte de Marcos, cuando hemos leído en Marcos, que los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, que te has subido en la barca sin realmente conocer al 100% al que está contigo en la barca. Porque si tú conoces al 100% al que está contigo en la barca, yo te aseguro que no le despiertas así y que no terminas diciendo, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es? Ahora, quiero acabar con esto. Y acabo de verdad. Jesús subió a los discípulos intencionadamente en la barca. Fue una propuesta intencional. Lo hizo aposta. Los quería en la barca. Y me encanta el versículo de Lucas 8:26. Mira, en Lucas 8:26
que es, Lucas lo refleja desde el capítulo 8, entonces en el 26 ya nos habla como de otra historia, pero que está conectada con la anterior. Dice, y llegaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Vale, examen. ¿Dónde estaban al principio antes de salir? ¿Dónde estaban antes de salir? ¿Dónde comienza Jesús su ministerio? En Galilea. Pero a ver, Jesús, si estoy en Galilea, ¿por qué me quieres en el lado opuesto? ¿Por qué tenemos que ir hasta la tierra de Gadara? ¿Por qué tenemos que ir hasta la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea? ¿Por qué me estás llevando allí? ¿Me estáis siguiendo? O sea, si yo estoy en Galilea, ¿por qué tengo que ir hasta allí? ¿Qué hay allí? ¿Por qué me quieres llevar allí? Y todos creo que conocéis este texto, el texto del endemoniado gadareno. El hombre que tenía no uno, ni dos, ni tres, una legión de demonios. Y ellos iban a experimentar algo impresionante con ese hombre. Iban a alcanzar un nuevo nivel. Bueno, el nuevo nivel espiritual lo alcanzan en el momento en el que Jesús calma la tempestad, calma el viento, calma toda la tormenta que están pasando y les dice, pero es que no tenéis fe. Es que no os habéis enterado todavía quién soy yo. Y ellos se hacen esa pregunta de, ¿pero quién es este? Ellos ahí ya reciben la primera lección de fe. Iban a ver obrar el poder de Dios en la barca. Pero luego iban a vivir la segunda lección, que era el propósito de por qué me has llevado hasta allí. Y el propósito es que iban a presenciar la liberación de un hombre que tenía una legión de demonios. Y yo me encantaría como tarea para casa que te leas el texto de Jesús calma la tempestad y como está seguido en los 3 evangelios, te leas la historia del endemoniado gadareno. Y verás cómo tiene sentido. Jesús quería que los discípulos presenciaran lo que iba a ocurrir en Gadara con el endemoniado. Oye, y qué casualidad, ¿y por qué ocurrió la tormenta? Normalmente las tormentas en la vida siempre vienen antes de una bendición, de un milagro, de algo que Dios, por su bondad infinita, te va a otorgar, de algo que vas a presenciar. No le quiero poner una etiqueta porque cada persona, cada familia lo vive de una manera distinta. Pero la tormenta de antes, es decir, lo que te ocurre antes del milagro, lo que te ocurre antes de la bendición, esa tormenta, en lugar de lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor, Satanás lo que quiere es en esa tormenta debilitar tu fe. Para que lo que menos te imagines es que luego viene una gran bendición. Después de la tormenta siempre viene la calma. ¿De quién es esa canción? Creo que de Alejandro Sanz, ¿no? Bueno, no me gusta ese tipo, pero creo que es de Alejandro Sanz. Nunca me ha gustado, me parece un huevico sin sal. No me gusta, pero bueno, oye, que a quien le guste, pues Dios te bendiga. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Normalmente, cuando vivimos situaciones en las que estamos en medio de una tempestad, solo hay 2 posibilidades. Aferrarte al Señor, sabiendo, confiando que Él está en tu barca. No te fijes cómo Él está. Él está. Y eso me vale. Ya, pero es que yo oro y no me responde. Pero que es que da igual. Es que Él está. Es que yo ore y que Él no me responda no quiere decir que Dios sea sordo. Yo oro y Él me oye. Yo oro y Él me atiende. Yo oro y Él me escucha. Yo lloro y Él llora conmigo. Yo me alegro y Él se alegra conmigo. Ya, pero como no me responde, siempre estamos con el responde. Parecemos el programa ese del responde otra vez. Ya, es que como no me responde, bueno, pues te estás fijando en lo que Él está haciendo y no en quién es Él. Lo que tú quieres es que Él te responda. Sé sincero. Lo que yo quiero es que me respondas. Y que me respondas ahora. Te doy 15 segundos, Jesús.
y a mi manera. Y Jesús lo que te dice es, lo que te tiene que valer es que yo estoy en la barca contigo. Porque ¿qué prefieres? ¿Que la tormenta pase pronto o pasar la tormenta junto a Él? Ellos iban a presenciar algo increíble en Gadara. Y normalmente la antesala de los milagros, la antesala de las bendiciones, la antesala normalmente de lo que Dios nos va a dar, de lo que va a venir después, suelen ser tormentas. Y el enemigo siempre las utiliza para hundirte, para que no confíes en Dios, para que pienses que de esa no sales, para que pienses que ahí te quedas, para que pienses que ahí te mueres. Para eso utiliza Satanás las tormentas. Pero Jesús, que permite las tormentas en tu vida, porque Jesús permitió la tormenta en el mar, las utiliza para aumentar tu fe. Y para decirte, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no tienes fe si yo estoy contigo aquí? Queremos el crecimiento, queremos el nuevo nivel espiritual, queremos pasar a otras cosas, a presenciar cosas grandes para Dios. Pero mira, no hay ni una sola historia en la Biblia en la que no se haya dado siempre la situación de hombres que hicieron, o mujeres que hicieron grandes cosas para Dios, pero también pasaron grandes dificultades. Así que, ¿qué queremos? La bendición, queremos el nuevo nivel, queremos la respuesta a la oración. Es decir, queremos el resultado, pero no queremos el proceso. El proceso no nos gusta. No gusta, diría Ismael, no gusta. No gusta. Bueno, a ver, si el proceso es que voy a ir con Jesús navegando por el mar, pescando, tomando el sol y contando chistes, claro, yo también quiero ese proceso. Ya, pero es que Él no te dice cómo va a ser el proceso cuando te dice que te subas en la barca. Él no te dice, te vas a subir en la barca y en 4 horas se va a desatar una gran tempestad. Él no te lo dice. Él solo te dice, vamos, pasemos al otro lado. Vámonos, ven conmigo. Y en el proceso, pues hay días de todo tipo. Hay situaciones de todo tipo. Pero mira, prefiero vivir un proceso con turbulencias con Él a vivir una vida placentera, una vida que... Mira, carpe diem. Eso lo sabéis los jóvenes, ¿no? Carpe diem. Aquí hay sitio. Pasa para adelante, amiga mía. ¿Cómo es lo del carpe diem ese? Vive Él. Vive el momento, o sea, vive el momento. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Eso es lo que dice la gente ahora mismo. La sociedad, eso es lo que dice. Vive el momento, ¿qué más da? Y sí que importa, sí que da. Es importante el proceso. Porque en el proceso Dios te moldea. Porque en el proceso Dios te forma. Porque los discípulos primero tenían que experimentar que iban con un Dios, con un maestro que había sido capaz de calmar una pedazo de tormenta. Y ese mismo maestro era el que luego iba a liberar a ese pobre hombre que tenía una legión de demonios. Lo que yo pienso que Jesús pensaría es... Os estáis asombrando de que he calmado la tempestad. Pero es que cuando nos bajemos allí al otro lado, a donde os llevo, vais a flipar con lo que nos viene. Porque si seguís bien leyendo el texto del endemoniado gadareno, dice que, no lo quiero leer porque no me quiero extender, pero solo te voy a leer 2 versículos. Dice que cuando llegaron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, cuando Jesús salió de la barca, vino a su encuentro un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y este hombre, ¿dónde vivía? Vivía en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Era un tipo que iba desnudo por ahí, que
que se rasgaba con piedras, que se hería a sí mismo. Y dice que muchas veces lo habían atado con grillos y con cadenas, pero que quebrantaba las cadenas y forzaba los grillos y nadie podía dominarle. Y iba de día y de noche gritando por los montes e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, se acercó corriendo, se postró ante él y gritando le dijo: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Mira, si tú eres un discípulo, acabas de presenciar la tormenta, te bajas de la barca y ves que te sale al encuentro este hombre, de verdad, lo que os digo siempre, meteos en el personaje. Yo creo que los discípulos hasta se esconderían detrás de Jesús o algo, porque ya venían como sensibles de lo de la tormenta. Dirían: madre mía, pero este tío ¿quién es? Desnudo, herido, gritando, hecho un loco, con las cadenas colgándole de que las había desatado, completamente fuera de sí, una legión de demonios. Y Jesús pensando: sí, vosotros esconderos, que para esto os he traído aquí. Para esto fue la tormenta, para demostraros mi poder. Porque lo que Jesús le responde y le dice a este hombre: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le contestó este hombre: Legión, porque somos muchos. Y este hombre fue liberado. Entonces te vuelvo a preguntar y termino de verdad. ¿Para ti qué es más importante? ¿Que la tormenta pase o pasar la tormenta junto a Él? Pues pasar la tormenta junto a Él. Si dura poco, pues qué bien. Si dura mucho, pues me aferraré más a Él, claro. Porque dependo de Él. Es que dependemos de Él. Ese es el resumen de esta predicación. No encuentro otra manera más homiléticamente correcta para terminar. El resumen es que tenemos que aferrarnos a Dios. Y en las tormentas, aunque la barca se hunda, pues mira, si se hunde, me hundo con Él. Porque Él es capaz de sacarme aún de lo profundo del mar hacia arriba, como hizo con Pedro. ¿Lo entendemos? Él es capaz. Él no va a permitir que mi pie resbale. Él no va a permitir ni siquiera que se caiga un pelo de mi cabeza sin su permiso. Así que, hechura suya somos y ovejas de su prado. Somos suyos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Porque del Señor somos. Así que, pueblo de Dios, aférrate al Señor en esa barca, sabiendo que da igual si Él va dormido. Él está. Él está. Y piensa siempre, y si no, compruébalo. Después de tu tormenta, revisa qué es lo que viene. Revísalo. Porque yo te aseguro que Dios es bueno y que siempre acaba recompensando a los que confían en Él y que la obediencia tiene bendición. Amén. Pues si lo crees, dale un aplauso al Señor muy fuerte y que el Señor te bendiga.